porque informar es tratar con periodismo responsable hechos y acontecimientos que hacen noticia en el Ecuador y el mundo. Le invitamos a formar parte de Sin Límite, su noticiero. Bienvenidos. Este espacio informativo llega a ustedes con el gentil auspicio de Regia margarina, regia en el hogar, regia en la cocina, regia sobre el pan, regia con las carnes, regia en la sartén, regia con las salsas y los postres también, regia nutritiva, regia natural, regia en las comidas, margarina vegetal. Estimados amigos, en nuestro espacio de Noticias Sin Límite conversamos con el distinguido doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar acerca de un tema importante. Se nos viene la Asamblea Constituyente y lo que se dice es retornar a los tres poderes del Estado, eliminar los escaños en la Asamblea y algunas cosas más. Le preguntamos al doctor Rafael Ollarte, ¿es procedente realizar esta Asamblea Constituyente? Bienvenido, doctor. Wilson, un placer estar con usted, con todos los amigos de Sin Límite. A ver, la primera cuestión que hay que tener presente es si va a haber constituyente, porque fue una propuesta de campaña tanto de la presidenta Noboa como de la candidata González, pero hasta ahora el gobierno no nos indica cómo va el tema del estatuto de convocatoria, porque no solamente hay que decir que voy a convocar a una constituyente, tengo que decir cuáles van a ser las reglas de esa convocatoria, es decir, cómo se va a conformar en número y requisitos y forma de elección de esos asambleístas. Porque si el presidente Noboa y su equipo jurídico se van por la cómoda de replicar el modo de integración de la Asamblea Legislativa, bueno, tenemos ya un problema. Problema que ya ha ocurrido en Ecuador en el pasado, por ejemplo, en la Asamblea de Montecristi. Tener gente que va ahí sin mayor conocimiento de causa, que se los elige como se elige cualquier legislador, siendo que las facultades de una constituyente son muy específicas y distintas. Y bueno, ahí tendría usted asegurado en gran parte o que tenga una asamblea de sumisos que le apruebe todo lo que diga el jefe del Estado o quien tenga la mayoría de asamblea. Por eso hay que tener cuidado con esas asambleas constituyentes. No necesariamente las va a ganar el convocante. Y luego comenzar a plantear qué es lo que se quiere cambiar. Aunque cuando se le pide a la Corte la convocatoria hay que hacer indicaciones sobre cuál es la idea de modificación constitucional que pretende el convocante. Nos han dicho y nos han enviado algunas señales de que una de ellas sería la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Ya, la Corte ya ha dicho que para eso se requiere solo de una reforma parcial, entonces de esa propuesta hay que tener cuidado. El tema de volver de 5 a 3 funciones del Estado es una cuestión que dicha así no pasa de ser semántica, no pasa de ser formal, porque, claro, antes teníamos los clásicos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero eso no quiere decir de que no existían órganos electorales, no teníamos algo que se llamaba función electoral. Sí, es cierto, pero teníamos al Tribunal Supremo Electoral ejerciendo facultades administrativas y jurisdiccionales respecto del procedimiento electoral. Es cierto que no teníamos algo que se llamaba función de transparencia y control social, pero eso no quiere decir que no existían la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que son órganos integrantes de esa función de transparencia. Esa función de transparencia a la cual se le agrega el Consejo de Participación Ciudadana. Cierto es que antiguamente no había el Consejo de Participación Ciudadana, pero en la Constitución 98 existía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Y esa existe desde el año 1997. Y parece que lo importante del Consejo de Participación Ciudadana es la facultad nominadora. Pero esa facultad nominadora no es que yo desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y ahí queda, no, eso hay que traspasarlo a alguien. Generalmente se ha propuesto al legislativo. Ahora, la idea es cómo va a seguir manejando los concursos. Y ahí viene una cuestión que ya es distinta, porque la Corte, en las propuestas de reforma parcial, se ha mostrado renuente a que se varíe el sistema de concursos, que es un sistema largo, caro y muy deficiente para el nombramiento de las principales autoridades del poder público.
Entonces, más allá del tema de si hay o no Consejo de Participación, si hay o no, por lo menos en la letra de la Constitución, 3 o 5 funciones del Estado, lo primero que nos tiene que contar el presidente de la República es, en el fondo, qué pretende. Porque nos queda claro que hay una cuestión que sí resulta hoy día complicada para el desarrollo del Ecuador, que es la parte económica de la Constitución. Por la mala e inveterada costumbre que tenemos en Ecuador de hacer constituciones que no son tales, sino prácticamente planes de gobierno. Por eso es que las vamos cambiando muy pronto, cosa que usted no ve en otros países. No es que no hay proyectos y propuestas de reforma constitucional en otras naciones, pero Argentina, su última reforma fue el 94. Estamos hablando ya de 30 años. La última, la Constitución chilena del año 80 tiene reformas, pero no fue cambiada pues hace 2 años en el proceso constituyente que convocó Boric, en el cual el rechazo llegó al 68%, 62%, una cifra muy alta. En el Perú, claro que hay reformas a la Constitución peruana, pero es la Constitución peruana del 93. En Colombia, claro que han existido reformas a la Constitución, pero es la Constitución del 91 y así podemos seguir. En Ecuador, en cambio, nuestra costumbre de andar cambiando de constitución, como que esta cuestión no es eh, ni trascendental, ni complicada, ni compleja. Pero claro, como hacemos las cosas a la ligera, improvisadamente, imprevisiblemente, las constituciones duran muy poco. Constitución 98 fue hecha frente a un escenario de escasez y frente al presagio de una crisis financiera que luego se produjo al extremo que ahí se introduce el seguro de garantía de depósitos. Qué curioso, un año antes de que ocurra la debacle financiera. Una constitución en la cual se preveía que el ingreso público iba a ser muy poco y por lo tanto había que ponerle cortapisas. Recordemos que cuando cae Maguada en el año 2000 el petróleo estaba a $5 el barril de petróleo. Terrible. Y claro, luego llega la abundancia, especialmente por la renta petrolera ecuatoriana, y tenemos una constitución que condiciona mucho el gasto público. Entonces hay que cambiarla, pues. Y ahora tenemos una constitución dispendiosa. Dispendiosa desde su conformación, la creación de órganos constitucionales que antes no existían. Del Tribunal Supremo Electoral pasamos a el Consejo Electoral y separado el Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos miles de cargos públicos establecidos en la Constitución y desarrollados en las leyes. Una constitución que, como había tanta abundancia de dinero público, dejó a la inversión privada como poco y menos que última rueda del coche, estableciendo que las concesiones son excepcionales. Eh, entonces, todas estas cuestiones que complican, hoy día nos ven abocados a la necesidad de decir, bueno, creo que la parte económica de la cuestión hay bastante que cambiar. Pero también hay otras cosas que hay que modificar y que a veces no nos cuentan. Por ejemplo, el sistema de ejercicio de poder hoy día es muy complejo. Hubo una reforma en el año 2020 que deshizo el sistema de vetos, es decir, nos pasamos del blanco al negro, de un sistema en el que con los vetos el presidente legislaba a un sistema en que el veto presidencial es absolutamente inútil. Por lo tanto, usted le ve al presidente Noboa solo con vetos totales, solo con vetos totales. Ya llevamos en los tiempos de Daniel Noboa 11 o 12 vetos totales. Así, bueno, no vamos a seguir así el resto del tiempo. Ahora también hay que pensar, porque veo también hay gente del gobierno que como que ya no dicen, bueno, no vamos a hacer esto tan rápido, ¿no? Esto de convocar a la constituyente. Cuidado, cuidado, que el tiempo a veces no juega a favor del gobernante. Pregúntele a Guillermo Lazo. Comenzó muy bien, era el momento en hacer las cosas que tenía que hacer, y también se portó lento. Dijo, no, no, vamos con cuidado, y resulta que luego no te salió nada porque perdiste tu popularidad. Entonces la gente empezó a rechazarte en las urnas. Es una cosa que nadie tiene garantizado. Entonces, si bien las cosas no hay que hacerlos atarantadamente, a la apurada y a la rápida, tampoco hay que tomarse a la ligera este tema del transcurso del tiempo. ¿Es procedente, doctor, que en este caso la Asamblea Constituyente tenga otros poderes además de los que están preestablecidos, como por ejemplo lo que se pensaba cuando la realizó en el gobierno de Rafael Correa? Tuvieron algunos accesos para la modificación
de ciertas decisiones que no estuvieron, creo que, a tono con el tema de sus derechos o de sus obligaciones. A ver, en Ecuador, de las 20 constituciones que nos han regido, 19 fueron aprobadas por constituyentes. Hemos tenido 20 constituyentes. Usted me dirá cómo. A ver, si 19 constituciones fueron aprobadas por constituyentes, ¿por qué tenemos 20 constituyentes? Porque incluso hubo una constituyente, la del año 38, que fue tan desastrosa que ni siquiera pudo aprobar un texto constitucional auténtico. Entonces, no habían las actas, no habían los auténticos de la Constitución y no se pudo publicar nada. Entonces, de esas 20 constituyentes, creo que en el Ecuador tenemos suficiente experiencia de qué es lo que hacen las constituyentes. Generalmente, lo primero que hacen es clausurar congresos, luego designar presidentes de la República y luego hacer constituciones. Es decir, lo que ocurrió en Montecristi no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una asamblea que por su integración fue muy limitada y se dedicó a hacer lo que tiene que hacer, constituciones, que es la Asamblea Constituyente del 97-98. De aquí hizo la Constitución del 98. Fue convocada para hacer una constitución y la hizo. Punto. La Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando es convocada, se lo hizo con pleno, se lo puso en el estatuto plenos poderes para transformar el marco jurídico ecuatoriano y hacer una nueva constitución. Y el Tribunal Constitucional en aquel entonces dijo, bueno, entonces queda claro, y así es, que la Asamblea Constituyente solo puede ejercer poder constituyente, es decir, hacer un proyecto de constitución que va a ser sometida a la ratificación ciudadana. Pero no puede legislar, no puede dictar políticas públicas, no puede nombrar o destituir funcionarios, no puede hacer nada de esto. Bueno, lo primero que hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi es decir, yo dicto el mandato, así le llamó mandato constituyente número 1, en el cual me faculto a mí mismo para dictar mandatos constituyentes. Primera cosa. Segunda cosa, se destituye al Contralor, al fiscal general de la República, al procurador, y se nombra en su reemplazo a tales y tales y tales. Se confirma al Tribunal Constitucional, porque un Tribunal Constitucional muy cercano al régimen de Correa. Eh, y claro, uno decía, no que todo eso no podía ser la constituyente según el Tribunal Constitucional. Y lo mismo nos dice la Corte Constitucional actual, que en cada convocatoria que se pretende a una asamblea constituyente, como que fuera además fácil desde la ciudadanía convocar una asamblea constituyente, en Ecuador la puede convocar el presidente de la República, la Asamblea Nacional con las 2/3 de sus integrantes, y la ciudadanía se puede autoconvocar con el 12% del registro electoral. El 12% del registro electoral es un montón. O sea, consigas eso. La ciudadanía a veces no se puede autoconvocar por una consulta popular que le exigen el 5% y se va a autoconvocar por una constituyente con el 12%. Pero eh, la Corte ahí comienza con una serie de cortapisas. Primero, no utilice la expresión plenos poderes, porque plenos poderes parece que va a ser algo más que la Constitución y que puede incluso violar derechos fundamentales. Segundo, tiene que usted decirme cuál es la idea de lo que va a tratar la Asamblea Constituyente. No sé por qué la Corte Constitucional actual cree que eso es plausible y que tiene algún efecto. Es decir, el día de mañana usted nombra una Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente hace la que se le canta, lamentablemente. Entonces, para mí que usted, como ocurrió el año 2007, le diga que no puede legislar, que no puede dictar políticas públicas, que no puede nombrar funcionarios, lo primero que hace es hacer eso, cuando se sobrepasan, ¿no? Cuando está mal integrada la asamblea. Entonces, esta idea de que hagan otras cosas que no son la Constitución dependerá mucho de la integración y de quién encabece el movimiento político que gane la mayoría. Porque ahí tendrá la tentación, pues imagínense si algún grupo político gana esa asamblea y obtiene la mayoría necesaria para adoptar acciones, que generalmente le ponemos en mayoría absoluta en las constituyentes, no le ponemos 2/3, le ponemos mayoría absoluta. Eh, y en ese momento, claro, la tentación es, bueno, entonces yo estoy aquí, entonces aprovecho de sacar esta Corte Constitucional y nombro la mía. No caerá en esa tentación el presidente Noboa si es que gana esa constituyente de poner él ahí sí su propio contralor, su propio procurador, su propio fiscal de la República, sin tanto problema y sin concursetes ni ninguna cosa de estas. Entonces eso es aventurado decir, vea, yo excluyo que la constituyente haga eso, por más de que la Corte Constitucional te obligue en el estatuto a decir 10.000 cosas de que eso no lo puede hacer. Todo dependerá de cómo conforma usted la Asamblea Constitucional. La Asamblea Constitucional de Montecristi fue paradigmática de que usted le dio 6 meses más 2 de prórroga, porque así decía el estatuto, es decir, 8 meses en total, y que resulta que de esos 8 meses, 7 y medio se emplearon a hacer cualquier cosa
en la constituyente menos. La constitución quedó para las 2 últimas semanas. Se trabajaba ahí en las comisiones. Luego armaron la última noche de la constituyente. Fue un desastre. Los asambleístas pasaban ahí, se dormían, alzaban las manos sin saber lo que estaban votando. Y al final se armó un Frankenstein. Y el presidente Correa lo que hizo, a través del mismo constituyente, fue nombrar una comisión de redacción que cambió los textos, ¿ah? Entonces, cuidado con esas malas experiencias. Entonces, primero, yo no soy quien para recomendarle nada al jefe del Estado, pero sí decirle, fíjese lo que ha pasado con anterioridad. La primera recomendación, asambleas que no tengan un número exagerado de miembros. 150, 130, 120 es un número exagerado para una asamblea constituyente. Incluso los 70 que fueron en la asamblea del año 97-98 eran muchos, pero ahí había gente que era muy competente. Eh, y algo se pudo hacer, pero fue complicada, ¿no? Fue complicada. Entonces, tratar de hacer una asamblea que sea reducida, acotada. Uno dice, ya 50 miembros acá en Ecuador, ya es complicado poner de acuerdo a la gente. Luego, requisitos para ser asambleísta. Y también prever una cuestión que existió en el pasado, que eran los representantes funcionales, porque la Constitución ecuatoriana ordena de que cuando se convoca la Constitución se establezca el estatuto de elección de asambleístas. No dice elección popular, dice simplemente elección, lo cual no excluiría, aunque todo dependerá de lo que nos diga la Corte Constitucional finalmente, de que exista lo que antiguamente conocíamos como asambleístas o representantes funcionales, es decir, no electos popularmente, sino electos por sectores. Entonces, había siempre el representante de los trabajadores, y era muy curioso en el pasado, lean la historia, el tradicional representante de los trabajadores era Juan Isaac Lobato. Eso es un nombre espectacular. O sea, no es que te ponían a Juan Piguado y a Perico Los Palotes, no. Te ponían una personalidad de ese calibre. Los empresarios también designaban su representante y te ponían gente estilo León Febres Cordero. Pues. Los periodistas también designaban su representante. Los docentes universitarios, lo que ahora llamamos pomposamente la academia. Yo no confío mucho en la academia, pero entiendo que mandarán a alguien con algún conocimiento y con alguna reputación. Lo mismo el profesorado, lo mismo la agricultura, los comerciantes, etcétera. Entonces, esa representación funcional era interesante. Lo que pasa es que se exageró en algún momento, porque la representación funcional siempre era tradicionalmente en el Ecuador la cuarta parte o hasta el un tercio de la asamblea, pero en algún momento el año 67 superó la mitad, pues entonces y dejó como residual la elección popular. Y entonces ahí se eliminó, se terminó ya de eliminar ya en los 70 todo vestigio de representación funcional, pero habría que pensarlo porque las constituyentes, a diferencia de los legislativos, no hacen leyes, no legislan, no dan indultos. Claro, usted me dirá, eso lo hizo Montecristi. Claro, porque Montecristi estuvo mal integrado, se lo integró como un congreso. Entonces indultaban, dictaban políticas públicas, legislaban, hacían muchas cosas, menos hacer lo que tenían que hacer, que era la Constitución. Muy bien, doctor. ¿Cuál sería en este caso el mensaje que le podemos dar a todos los ciudadanos para que entiendan un poquito más acerca de esto, ya en palabras coloquiales, ¿no? Un diálogo Al, coloquial para que al conozcan un poquito más. ciudadano, a los compatriotas, decirle primero que esto no es soplar y hacer botellas, las constituciones no son panaceas que nos hacen de por sí mejorar la situación de un país. Una mala constitución, claro, la complica. Tenemos normas constitucionales que nos complican mucho. Si no, a ver, comparemos. ¿Por qué no hay inversión extranjera en Ecuador? ¿Por qué Perú tuvo el año pasado 16.200 millones de inversión extranjera directa? ¿Por qué Colombia el año pasado tuvo 14.400 frente a que el año antepasado tuvo 16.800? Es decir, hay una disminución en la inversión en el tema de Petro, incluso, pero aunque el inversionista no confía en Petro, confía en Colombia. Aunque el inversionista no confía en la señora Boluarte, confían en el Perú. ¿Y por qué en el Ecuador 250 millones de inversión extranjera directa? Primero, porque usted no tiene garantías contractuales en la Constitución como si tiene en el Perú el contrato ley. Porque usted tiene a la concesión como la última rueda del coche. Porque usted se pone a revisar ganó mucho. Entonces,
Bueno, por eso es que el metro de Quito no fue hecho por una concesión, sino con un préstamo que estamos pagando. ¿Quiénes? Los ecuatorianos estamos pagando ese metro directamente. No hay un concesionario que haya asumido el riesgo económico. Es decir, si le va mal con el metro, bueno, paga el concesionario. Si gana el concesionario, muy bien. Entonces son cosas que hay que variar, es cierto. Pero esto no es soplar y hacer botellas. Uno, dos, sea crítico con el texto constitucional. Vea lo que pasó en Chile. En Chile, el presidente Boric convoca a su propia constituyente, hicieron las que se les dio la gana, muy parecido a Montecristi, y sacaron un texto con normas copiadas a la constitución ecuatoriana, copiadas a la constitución ecuatoriana. El electorado chileno fue responsable, vio eso y dijo, no, pues no voy a cambiar algo que ha funcionado y que nos ha traído el progreso, porque Chile era tradicionalmente un país pobre, pues hasta la década de los 80 era un país pobre, no era lo que es hoy día, pues, y antes un poco mejor de lo que ha hecho el señor Boric. Y la gente vio que este proyecto estatista le iba a llevar a la situación de otros países como el nuestro, y la gente dijo no. No, rechazo, 62% de rechazo. Entonces también uno tiene que ser crítico con las constituciones, no dejarse convencer nomás por lo que dicen los políticos. También va a los políticos. Si se hace un mal proyecto de constitución, uno tiene que tener el interés de decir esta cuestión salió mal y no es mejor que la constitución 2008 y hay que rechazar. Oh, y si es mejor, habrá que decir, vea, en comparación es mejor, tiene estos méritos, tiene estos defectos, para que la gente pueda dar un voto informado, que es la forma de votar libremente. Muchas gracias, hemos escuchado al doctor Rafael Ollarte aquí en nuestro espacio informativo Sin Límite.